El artículo que voy a exponer habla de los efectos de una combinación de la realidad virtual tridimensional y una terapia hortícola práctica en la salud física y mental de los adultos mayores institucionalizados. Es un estudio con un diseño cuasi experimental. Comenzamos con una breve introducción acerca de cómo la población mundial cuando envejece se convierte en una cuestión crítica que enfrenta a todos los países a nivel mundial y habla sobre cómo los avances tecnológicos han mejorado las condiciones de vida y la atención a estas personas de la población adulta. De igual manera, destaca que la jardinería es una actividad popular que ha descubierto que produce efectos positivos en la población adulta y reduce la angustia psicológica. Esto puede deberse a la capacidad del entorno natural, del medio ambiente y cómo repercute en la salud mental de los adultos mayores. Dentro del artículo se menciona que se realizaron investigaciones anteriores y destacan la terapia hortícola que puede tener un efecto positivo dentro de la salud física y mental de los adultos mayores. Es importante mencionar que la terapia hortícola permite a los participantes trabajar con plantas y productos relacionados a la naturaleza. De esta manera se puede ver cómo el medio ambiente influye dentro de la epigenética para la salud mental de los adultos mayores. Continuando con la introducción de este artículo, menciona cómo la terapia hortícola necesita y requiere que los participantes operen cierto tipo de herramientas de jardinería, lo que podría ser complicado para personas adultas mayores, ya que en vez de ayudar y fomentar la salud mental y física, la podría deteriorar. Sin embargo, menciona que a raíz de la innovación tecnológica, con ayuda de la realidad virtual, pudiéramos sustituir este tipo de terapia o acompañarla de manera que sea menos riesgosa para esta población. Bourdain nos menciona características que se necesitan incluir dentro de la realidad virtual, que son la inmersión, la interacción y la imaginación. Esto va a hacer que los operadores de este sistema, que son los adultos mayores, puedan estar envueltos en este mundo como si estuvieran viviéndolo en la realidad. Y bueno, esto va a ayudar, como lo mencioné anteriormente, a que estas actividades físicas sean menos riesgosas para esta población. Abordando el objetivo del estudio como tal, se busca con este estudio que se puedan evaluar ciertas áreas dentro de la salud física y mental de los adultos mayores. Y cabe mencionar que este artículo es el primer estudio de intervención que combina la realidad virtual y la terapia hortícola práctica o presencial y evaluando este impacto en las áreas que voy a mencionar a continuación. Explicando como tal el diseño experimental, se recuerda que el estudio utilizó un diseño cuasi experimental y se dividieron dos grupos, un grupo control y un grupo experimental, ambos con las características y tamaños similares dentro de un centro de atención a largo plazo, que es como un asilo. Este estudio está hecho en Taiwán, así que se le menciona de esa manera, pero es como un asilo. Bueno, los participantes en este estudio eran residentes de estos centros y eran mayores a 65 años. Los criterios de exclusión incluyeron antecedentes de afecciones psiquiátricas graves o enfermedades graves. Para desarrollar un poco más acerca de cómo fue la inscripción y la evaluación de los participantes, se muestra esta tabla que dividió dos grupos, el grupo control y el grupo experimental, ambos de 59 integrantes, y se les hizo antes de la intervención una pequeña prueba donde se evaluaron las áreas que más adelante se van a mencionar. Después se hizo la intervención con 9 semanas, donde se fue intercambiando actividades con realidad virtual y la terapia hortícola con el grupo experimental. Con el grupo control no se llevó a cabo nada de esto. Luego, después de esta intervención, se hizo otra prueba con las mismas preguntas
y después de 2 meses se volvió a hacer esta prueba a los dos grupos. Al último de la prueba, en el grupo control quedaron solamente 47 integrantes, debido a que 12 de ellos pues, quedaron hospitalizados, declinaron de esta intervención o enfermaron. Se muestra esta tabla donde a través de las 9 semanas cómo se estuvo trabajando con la realidad virtual y la terapia hortícola práctica. Dentro de la terapia hortícola práctica se desarrollaron estos productos durante estas 9 semanas. La intervención consiste en 18 sesiones de 1 hora que se realizaron 2 veces por semana durante estas 9 semanas consecutivas. Cabe mencionar que durante la primera semana hubo clases para familiarizarse con la terapia hortícola virtual a través de estos lentes de realidad virtual con las personas mayores. Para las pruebas que se realizaron antes, durante y después de la intervención, se utilizaron estos instrumentos de medición, que fue el cuestionario de significado de la vida, que se adaptó de la encuesta de propósito en la vida cumplida, el cuestionario de salud chino de 12 ítems para evaluar la salud de los participantes. La importancia percibida se adaptó de la escala de importancia general y una versión china de la escala de presión geriátrica. Y para medir la soledad se utilizó la escala de soledad abreviada de la UCLA de la Universidad de California de Los Ángeles. Ok, y adentrándonos meramente en los resultados, dentro del área de estado de salud física, el grupo naranja representa el grupo experimental y el grupo azul representa el grupo control. Dentro del eje de las X se encuentran las pruebas que se hicieron antes, durante y después de la intervención. Y bueno, en el eje Y se puede explicar la cuantificación de estas pruebas. Se puede observar que en el grupo experimental fue subiendo durante de la primera evaluación a la segunda, subió y nuevamente bajó un poco durante la segunda a la tercera evaluación. Y en el grupo control se mantuvo un poco igual y solamente disminuyó un poco y volvió a subir dentro de la prueba 1, 2 y 3. En el significado de vida, dentro de esta área, se puede observar en el grupo experimental que subió de un 19.15 a un 28.11 de la primera a la segunda prueba y se mantuvo un poco igual, solamente subió un poco de 28.11 a 28.36 de la segunda a la tercera prueba, mientras que en el grupo control fue disminuyendo de 29.53 a 26.06 de la primera prueba a la tercera prueba. Dentro de la importancia percibida de esta área, en el grupo experimental subió de manera drástica de 9.19 a 14.22 de la primera a la segunda prueba y nuevamente disminuyó de 14.22 a 11.76 de la segunda a la tercera prueba, y en el grupo control hubo más un balance, solamente disminuyó un poco de 10.77 a 10.43 de la primera a la tercera prueba. En el área de soledad hay una puntuación inversa. Que suba no quiere decir que se sintieron más solos, sino al contrario, dejaron de tener este sentido de soledad. En el grupo experimental se puede ver cómo aumentó de la prueba 1 a la prueba 2 y nuevamente disminuyó un poco a la prueba 3, mientras que en el grupo control fue disminuyendo de 17.77 a 16.70 de la primera a la tercera prueba. Y bueno, por el último está el área de presión, donde también hay una puntuación inversa. Que haya subido no significa que se sintieron más deprimidos, sino al contrario.
Dentro del grupo experimental se puede ver cómo subió de 6.67 a 8.40 dentro de la primera y la segunda prueba. Y de la segunda prueba nuevamente disminuyó a 8.16 hacia la tercera prueba. Mientras que en el grupo control se mantuvo un poco y subió solamente a 7.87 hasta la tercera prueba. Como mencioné durante la introducción del artículo, se hizo una investigación bibliográfica con anterioridad y, debido a los resultados de esta intervención, se puede respaldar la idea de que la terapia hortícola podría ser un programa eficaz para mejorar la salud física y mental de los residentes de centros de atención a largo plazo, es decir, las personas de la tercera edad. Y bueno, en el estudio se encontraron diferencias significativas después de la intervención, como después de 2 meses en el significado de la vida, que es en el área que expliqué anteriormente en las gráficas. Bueno, también destacan que durante el proceso de la realización de estas actividades se produjo mucha interacción interpersonal entre los investigadores y los participantes. De igual manera, de participante a participante también se pudo desarrollar estas habilidades interpersonales. Y bueno, los participantes informaron al equipo de investigación que creían haber aprendido con la tecnología y los lentes de realidad virtual, que fue beneficioso para la función cognitiva de ellos. Sin embargo, esto no se exploró más a fondo, así que no se puede respaldar o descartar esta idea. Y por último, concluimos que dentro del estudio está esta conclusión, que 9 semanas podrían ser suficientes para mejorar el estado de salud y el significado de vida, la importancia percibida, la soledad y la depresión entre los residentes de centros de atención a largo plazo. Y también se puede respaldar que 2 meses después siguió siendo así. Mi conclusión personal es que la terapia hortícola, aunada a la realidad virtual, aumentó mucho las áreas calificadas de las personas mayores, hipotetizando que si se llevara a cabo estas actividades de manera más cotidiana, reducirían los malestares físicos y psicológicos de manera significativa, confirmando la teoría de que el medio ambiente puede influir o no dentro de la salud mental de las personas. Es decir, después de los 2 meses que se hicieron estas evaluaciones, vimos cómo fue disminuyendo un poco, solamente un poco, porque dentro de estos 2 meses ya no se seguía ejercitando esta terapia. Sin embargo, si se llegara a hacer de manera cotidiana, se mantendría en un equilibrio porque ya no se reduciría a ya no volver a hacer esta terapia, pero tampoco aumentaría porque ya pasó como la expectativa que se tenía desde un inicio. De igual manera, creo que refuerza mucho la idea de que el medio ambiente y las condiciones en las que se encontraban estas personas, es decir, cómo fortalecían estas habilidades sociales, el entorno, el contacto con las plantas, con el medio ambiente, podía influir de manera muy positiva en su salud física, tanto como mental. Y pues, esta es la conclusión a la que llegué personalmente, la conclusión que se muestra también en el estudio y sería todo de mi parte.